La Edad Contemporánea es el periodo de tiempo que abarca desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Esta viene justamente después de la Edad Moderna, de la cual ya tenemos dos videos iguales a este, y se caracteriza por una serie de cambios significativos en la sociedad, la política, la economía, la tecnología y la cultura. Fue el escenario de eventos de gran importancia como la Revolución Francesa, las independencias en América, las guerras napoleónicas, las guerras mundiales, la Fría y muchos más. Y hoy hablaremos justamente de los actores principales que en su mayoría protagonizaron casi todos los momentos cruciales de este tan importante periodo de tiempo. Yo soy Rafael Peraza y esto es los 5 imperios más importantes de la Edad Contemporánea. Imperio Británico. A lo largo de gran parte de la Edad Contemporánea, el Imperio Británico fue la fuerza colonial más extensa del mundo. Durante su apogeo en el siglo XIX, controló territorios en América, África, Asia y Oceanía, teniendo así una gran influencia política, económica y cultural en todo el mundo. Al ser un conjunto de islas y teniendo sus colonias tan alejadas de las mismas, los británicos se vieron obligados a formar una flota mercante y militar sin comparación en ese momento, convirtiéndose en la nación naval más poderosa de todo el globo y de esta forma facilitando la proyección de su fuerza e influencia comercial, lo que le otorgó una ventaja estratégica y económica significativa en frente de demás imperios que se enfocaban principalmente en el poder terrestre. La expansión y colonización británica fue implacable, formando colonias en todos los continentes poblados del mundo. Estos territorios proporcionaron recursos naturales, materias primas y mercados para los bienes manufacturados británicos, lo que impulsó su economía y consolidó su influencia en el comercio mundial. Justamente gracias a este flujo tan masivo de materias primas, los ingleses comenzaron a buscar nuevas formas de producir bienes mucho más rápidos y de manera masiva, lo que terminó en que Gran Bretaña fuera la cuna de la revolución industrial, desarrollando tecnologías y métodos de producción avanzados antes que otras naciones. Esto llevó a una mayor productividad y competitividad en el comercio internacional, afianzando su papel como líder económico en el planeta. La revolución industrial cambió totalmente la forma en la que el mundo funcionaba. De repente, millones de personas viviendo en el campo o en ciudades pequeñas comenzaron a migrar a las grandes urbes para trabajar en las fábricas, alterando de esta manera la distribución poblacional primero del Reino Unido y después de gran parte del mundo. El ahora poder producir tanto hizo que la necesidad de obtener aún más recursos surgiera, impulsando la exploración por nuevas tierras en lugares antes inaccesibles o inexplorados, como los territorios interiores en África, partes de Asia y Oceanía, lejos de las costas. Pero eso también hizo que se tuviera que generar un nuevo medio de transporte masivo que facilitara conectar estas tierras con los puertos, por lo que la invención e implementación del ferrocarril por ingenieros británicos fue necesaria. Otro invento que, a riesgo de sonar como un disco rayado, cambió al mundo por completo. Debido a que para el siglo XIX el Reino Unido se había convertido en el protagonista económico y militar más importante del planeta, ya que también era el imperio más extenso y poblado del mundo, contando la población de India, la necesidad de aprender su idioma por gente fuera del reino se volvió una prioridad. El idioma inglés se convirtió en una lengua franca internacional, lo que facilitó el comercio, la diplomacia y las relaciones culturales en todo el mundo. Muchos países colonizados por los británicos continuaron usando el inglés como lengua oficial después de obtener su independencia también. Pero no todo era solo comercio. El sistema político y administrativo británico brindó una estabilidad política, valga la redundancia, que lo diferenciaba del resto del continente y el mundo al evitar un gran número de revoluciones sociales, levantamientos populares u oligárquicos también y demás, que permitió la existencia de un gobierno eficiente y efectivo tanto en el país como en sus colonias. El concepto del Estado de Derecho, el parlamentarismo, la participación popular, la monarquía constitucional y la administración efectiva fueron modelos que muchos países trataron de imitar y muchos no pudieron. De cierta manera, hasta la cultura y los valores británicos y sus costumbres se convirtieron en parte de su exportación al mundo. La expansión anglosajona instauró en gran parte del mundo su sistema legal, su estilo de educación, deportes como el cricket, el mismo fútbol y la literatura fueron partes de estos, que influyeron y se integraron en las sociedades coloniales y que de gran manera siguen siendo usadas hoy. Pero claramente no todo es color de rosas, para nada mis amigos. Mucho de lo que comentamos anteriormente también tuvo sus aspectos negativos, en un inicio y también hasta la actualidad.
El tener la flota más grande del mundo les permitió a los británicos dictar las tendencias políticas y económicas de gran parte del globo, de una forma que muchas veces solo beneficiaba a ellos. La avaricia y el deseo de más de la oligarquía británica hizo que cuando se da la revolución industrial casi toda la fuerza laboral fuese tratada como dispensable y casi que ni siquiera se les pagara, matando a millones por cansancio, enfermedades relacionadas con el trabajo y obligando hasta a los niños a trabajar en lugares tan peligrosos como las minas de carbón. La extracción de recursos en sus colonias también hizo que solo se creara buena infraestructura en los lugares comercialmente claves, olvidando el resto de las tierras y sacando todas sus riquezas sin darles nada a cambio a los locales. El racismo y la idea de superioridad sajona también hizo que en muchos casos los británicos masacraran o expulsaran a los nativos de sus colonias con el fin de establecer una población blanca predominante y muchas cosas bastante barbáricas más. Al final, fue justamente el sentirse los reyes del mundo lo que terminó bajando a los británicos de su pedestal de hierro, tierra y carbón. El subestimar a naciones nacientes como los Estados Unidos, el tratar de imponer sus deseos en Europa, el ganarse demasiados enemigos, el tardar en otorgarle participación y libertad política a sus colonias y el quedarse atrasados con respecto a muchos avances e ideas de progreso, hizo que para inicios del siglo XX ya este no fuera la gran potencia mundial que alguna vez fue. Y acontecimientos como las guerras mundiales y luego la Guerra Fría terminaron de darle la última estocada a este titán del mar. Pero ya hablaremos un poco más a profundidad sobre lo que pasó en estos acontecimientos cuando le toque a otras naciones que en esta lista tuvieron mayor protagonismo en las mismas. Pero de todas formas, todas estas razones y muchas más es el por qué el Reino Unido está en esta lista. Rusia, Imperio Ruso y la Unión Soviética. El Imperio Ruso y posteriormente la Unión Soviética, en mi opinión, podrían compararse como una montaña rusa durante la Edad Contemporánea, con altos y bajos muy bruscos en estos tiempos, pero rara vez estando en un punto medio. Desde el reinado del zar Pedro el Grande, Rusia se convirtió en el país continuo, sin estar separado en ningún lado, más grande del mundo, contando con territorios que abarcaban gran parte de Europa del Este, Asia y en sus inicios también hasta América. Esta extensión territorial les otorgó una enorme influencia en la política, la economía y la seguridad regional e internacional de su tiempo. Debido a su gran tamaño, los rusos contaban con una gran riqueza de recursos naturales como petróleo, gas natural, minerales y tierras agrícolas. Al inicio solo podían explotar lo agrícola y lo mineral, pero en un futuro sería el gas y el petróleo lo que les ayudaría a este país a colocarse en la cima del mundo. Aún con una gran población, extensión territorial y un casi sinfín de recursos, Rusia muchas veces fue vista como un gigante enfermo. La monarquía consideraba a sus plebeyos como objetos, haciendo que solo hasta finales de los 1800 estos dejaran de ser prácticamente esclavos, o siervos como eran llamados realmente, y ahora sí fueran ciudadanos entre comillas. Y era este tipo de idiosincrasia tan atrasada la que hizo que cuando en todo el mundo estuvieran naciendo nuevas naciones, ideales sociales y políticos y hasta sectores económicos, Rusia siguiera atascada en el pasado, y siendo casi que un imperio todavía feudal entrando a los 1900. La historia de Rusia como tal es una demasiada larga solo para hablarla en medio video, por lo que si no los has visto te sugiero que le des un chance a nuestros videos de por qué cayó el Imperio Ruso y el auge de la Unión Soviética y también la caída de la misma. Aquí les hablo más a profundidad sobre este tema, links en la descripción y dándole a la i latina que aparece en la esquina superior derecha de tu pantalla. Pero si hablamos principalmente de su influencia e importancia, lo que mejor definiría tanto al Imperio Ruso como a la Unión Soviética sería lo siguiente. La participación rusa en la Primera Guerra Mundial hizo que la muy mala popularidad de la monarquía terminara por desplomarse. Aún así, por un lado, el mantener ocupada a Alemania en el frente oriental hizo que las fuerzas germanas se dividieran, a la larga permitiendo una victoria aliada, pero no sin primero dejar sin recursos a los rusos, terminando de poner en contra al pueblo ruso y al zar Nicolás II. Obligando su abdicación y final de la monarquía y terminando con la instauración del primer gobierno comunista del mundo, luego de 2 grandes revoluciones y una guerra civil. La existencia de una gran nación comunista, por muy accidentada que fuera, le hizo ver a millones de comunistas alrededor del mundo que estos ideales sí podían ser implementados de forma estatal,
lo que también ayudó a la formación de cientos de partidos políticos de izquierda en todo el mundo, creando tensiones entre lado y lado, pero a la vez dando más opciones de gobierno a un mundo muy heterogéneo para ese entonces. Aún así, las hambrunas, las ejecuciones, el totalitarismo, la censura, las persecuciones y el miedo reinaban en la Unión Soviética, cosa que los alemanes trataron de aprovechar durante la Segunda Guerra Mundial, donde a pesar de haber estado al borde del colapso, este país logró no solo frenar la invasión germana, sino que empujaron de vuelta y también se convirtieron de manera activa en el aliado que mayor daño infringió directamente contra Alemania y sus cómplices. Pero tampoco olvidemos que fue justamente el protagonista de esta guerra que más pérdidas sufrió. Una generación completa prácticamente fue perdida. A pesar de su difícil situación en sus primeros años entre revoluciones, guerras civiles y también mundiales, la Unión Soviética se recuperó y se convirtió en una superpotencia mundial, compitiendo nada más ni nada menos que contra los Estados Unidos en la Guerra Fría. Luego del final de la Segunda Guerra Mundial, los americanos aún veían a los soviéticos como una nación que podrían vencer y a la que sobreponerse, y más con la bomba nuclear de su lado. Pero cuando 6 años después los rusos obtuvieron su propia variación de esta arma de destrucción masiva, se crea por primera vez un escenario en donde si las dos grandes potencias decidían entrar en conflicto directo, el final del mundo como lo conocemos se convertía en una posibilidad. Este me atrevo a decir que es el acontecimiento más importante en el que dicha nación fue partícipe. Debido a su ahora nivelación con los Estados Unidos, la Unión Soviética apoyó activamente a movimientos revolucionarios y anticoloniales en varias partes del mundo, como en América Latina, África y Asia. Este apoyo influyó bastante en el proceso de descolonización y en la configuración de la política global, creando así un nuevo estilo de polarización, tanto política como económica. A pesar de contar con menos tiempo que sus contrapartes occidentales para industrializarse, los rusos llevaron a cabo una rápida industrialización y modernización de la nación. Esto a costa de tratar a su población, una vez más, casi que como esclavos. Aún así, muchas de las más grandes mentes del mundo estaban en Rusia. La Unión Soviética fue pionera en la exploración espacial y fue el primer país, de hecho, en poner un satélite, el Sputnik, en órbita. Esto fue en 1957, así también como en enviar a un ser humano, el gran Yuri Gagarin, al espacio, esto en 1961. Esto tuvo un impacto duradero en la carrera espacial y en la percepción de la capacidad tecnológica de dicho país. La competición entre rusos y estadounidenses empujó el desarrollo tecnológico mundial a alturas jamás pensadas, no solo en la carrera espacial, sino en casi todos los sentidos. Fue justamente gracias a esta acelerada competencia por la que tenemos cosas hoy en día con las que no podemos vivir sin. Muchas de estas son el internet, el GPS, el avance de las computadoras y bastantes más. Al final, la Unión Soviética fue la otra mitad de la moneda que gobernó e implementó las pautas de la política y la economía global post-Segunda Guerra Mundial. Así como hice con los británicos, no podemos tampoco dejar de lado todos los aspectos negativos de esta, pero que también toca decir que no eran exclusivas de la misma. Muchas de las revoluciones que empujaron estaban basadas en solo intereses propios, no había libertades civiles en la población, millones seguían muriendo de hambre, la economía comunista simplemente no era sostenible, y apenas se le dio la oportunidad a su gente de votar y elegir su destino por primera vez, la disolución y caída de esta unión de repúblicas socialistas soviéticas fue inevitable. Y así, en 1991, es que este titán global le dice adiós al mundo y hola a los libros de historia. Tanto el Imperio Ruso como la Unión Soviética entran por mérito propio en esta lista. Alemania. Alemania pasó por una serie de transformaciones significativas durante la Edad Contemporánea. Esta entró a dicho periodo de tiempo sin ser un país unido, sino más bien un grupo de ciudades-estados y naciones separadas como Prusia y Bavaria, que a pesar de tener muchas similitudes culturales, en especial su idioma, no sería sino hasta la segunda mitad del siglo XIX que deciden dejar sus diferencias de lado y convertirse en un solo imperio. Desde su unificación en el año 1871 hasta las guerras mundiales y la posterior división durante la Guerra Fría, Alemania ha sido una nación de gran relevancia política y económica en Europa y en todo el escenario mundial.
Yéndonos al principio de dicha nación, a raíz del sentimiento de superioridad británico, el relativo mal estado de Francia y su inestabilidad tras las guerras napoleónicas, la decadencia de España y la ineptitud de Rusia, desde su unificación, la nueva Alemania, ahora más fuerte que nunca, tomó el rol del país más influyente y hasta poderoso de la Europa continental. La subida de esta nación no fue nada fácil, y si tuviéramos que acreditarle a alguien dicho logro, sin duda alguna tendría que ser al señor Otto von Bismarck. Bajo la monarquía prusa y posteriormente la alemana, Bismarck fue el encargado de asegurar la unificación del país, su desarrollo y supervivencia. Nuevas reformas económicas e industriales fueron llevadas a cabo, mejorando la producción nacional y el estilo de vida de sus trabajadores. La idea de una superior ingeniería alemana en el mundo que hasta tenemos hoy en día nace en esta época, e incluso cuando países más grandes y mejor establecidos como Francia intentaron aprovecharse de los alemanes cuando aún no estaban unidos, bajo su mandato militar, Prusia no solo logró repeler los ataques franceses en 1870, cuando trataron de invadir toda la nación, sino que hasta tomaron París un año después. Fue también gracias a esa victoria en la guerra franco-prusiana que los demás estados y reinos germanos terminaron de aceptar una unificación nacional, y ahí mismo es que la Alemania que conocemos nace. Para finales del siglo XIX y principios del XX, Alemania se convirtió en una potencia industrial y económica rivalizada solo por el Reino Unido en términos de producción y comercio en toda Europa. La eficiencia de su industria y su capacidad para innovar en los ámbitos de tecnología y la ciencia la convirtieron en una potencia económica destacada, muy destacada realmente, de todo el mundo, y a base de esta pudieron crear todo tipo de alianzas comerciales con otros grandes del continente. Por otro lado, fue también gracias a este progreso y a todas las cosas buenas que les estaban pasando, y también a comenzar a pensar que podrían tomar el puesto de potencia indiscutida mundial, que luego de buscar cualquier excusa realmente para entrar en conflicto directo con los grandes de Europa, en 1914, luego del asesinato del archiduque austriaco, aliado de Alemania, cabe recalcar, Francisco Fernando, en Serbia, técnicamente aliados de Rusia, comienza una serie de caídas de dominós que termina en el trágico inicio de la Primera Guerra Mundial. La importancia de la Primera Guerra Mundial, además de representar el primer conflicto a escala global que vio el mundo, a pesar de que muchos dirán que este título realmente se lo merece la Guerra de los 7 años, también fue el primero en implementar armas químicas de forma masiva. El gas mostaza fue tan atroz que todos los beligerantes del conflicto decidieron prohibir su uso, pero al final marcó un precedente para la creación de nuevas armas a raíz de la ciencia moderna y no solo de la practicidad. Además, fue el final de esta la que daría paso al inicio de la siguiente. Prácticamente luchando sola, Alemania se ve obligada a rendirse, y los aliados, incluso al ir en contra de los deseos del país que al final les aseguró la victoria en la guerra, los Estados Unidos, de no ser tan drásticos con el castigo, por medio de la firma incondicional del Tratado de Versalles, terminan castigando tan severamente a los alemanes que destruyeron directamente la economía germana, generaron un odio muy arraigado en contra de Francia e Inglaterra en el pueblo alemán, desestabilizaron por completo la política nacional y por ende, en menos de solo 20 años de tanta basura, un radical nacionalista y antisemita toma el poder. Ya en este canal hemos hablado muchísimo de la historia de la Segunda Guerra Mundial. En la descripción les dejo una lista de reproducción completa sobre este tema, y creo que ya todos aquí sabemos lo importante que fue Alemania en esta historia. Dicho conflicto cambió el panorama mundial político, cobró la vida de más de 60 millones de personas, siendo el conflicto más mortal de la historia. Dio una popularidad masiva a un estilo de pensamiento venenoso y cruel como lo fue el que representaba el nacionalsocialismo, que tristemente se sigue pensando por muchos a día de hoy. Empujó militar y tecnológicamente tanto al mundo que hasta nos dio la invención de las bombas nucleares y dio paso al inicio de la Guerra Fría. Pero más allá de solo lo negativo, desde su formación tras su división al final de la Segunda Guerra Mundial, su nueva unificación en 1990 y hasta el día de hoy, la influencia alemana en el mundo siempre ha sido una muy fuerte. Alemania se ha convertido en una de las naciones líderes en la Unión Europea. Su posición económica y su influencia política han sido fundamentales en la formación de políticas y decisiones claves dentro de la propia UE. Saliendo de lo político, este país también es conocido por su gran enfoque en la innovación y la tecnología. Ha sido líder en sectores como la ingeniería, la automoción, la industria química, las energías renovables y la tecnología médica, entre muchas cosas más.
En resumidas cuentas, tanto en lo bueno como en lo malo, considerando que técnicamente este es un país joven, formándose incluso después que casi todos los países de América, la influencia alemana en la edad contemporánea fue una casi sin rival, y tras tantos problemas causados por ellos mismos, incluso a día de hoy siguen siendo de los principales actores en la geopolítica actual. China. A pesar de enfrentar grandes dificultades y desafíos en el siglo XIX, China ha sido históricamente uno de los países más influyentes del mundo. Durante la Edad Contemporánea experimentó una serie de cambios políticos y revoluciones que la llevaron a la fundación de la República Popular China en 1949. Desde entonces se ha convertido en una potencia mundial con una economía y una influencia global bastante importantes. Este país fue tan importante durante este periodo de tiempo que ya tenemos varios videos sobre su historia e influencia en el mismo. En especial nuestros trabajos explicando la caída de la China imperial, el periodo republicano que tuvo, la fundación del Partido Comunista Chino, su guerra contra el Estado, la invasión japonesa del mismo y la victoria comunista que dio paso a la China que conocemos hoy en día, y también la retirada republicana a Taiwán fundando el actual país. Todos temas que les dejo en la descripción y que recomiendo muchísimo. Pero de todas formas no se preocupen, porque también les hablaré rápidamente justamente de la importancia que todos estos acontecimientos ya mencionados, más todo lo que pasó después, tienen en nuestro mundo, especialmente en la actualidad. Por más de 3000 años siempre hubo una casa imperial gobernando en partes de lo que hoy conocemos como China. En varias ocasiones fueron varias al tiempo, pero casi siempre se podía señalar a un emperador y a una capital como el centro de poder de la nación. Pero luego de que varias naciones europeas y Japón decidieran entrar por la fuerza al imperio y poco a poco lo fueran desangrando económicamente, es que un levantamiento popular se da con el fin de derrocar a la dinastía Qing y fundar un nuevo estado republicano. Dicho estado tuvo demasiados problemas desde el inicio, y el que no mejoraran las condiciones de la gente, más la influencia soviética en el norte, dio paso a un auge en la popularidad de las ideas comunistas y a la formación de un partido bajo esta ideología dentro del país. Posteriormente, una gran guerra comienza entre ambas partes, que se extendió por muchos años, solo siendo pausada en 1937 tras la invasión japonesa de China, y luego de junto a sus aliados derrotar a los invasores, tras 4 años más de conflicto, en 1949 los republicanos son derrotados y los comunistas tomaron el poder del país, y es bajo su máximo líder, el señor Mao Zedong, que la China que hoy conocemos nace. China se involucró en la Guerra Fría de una manera bastante activa, en especial en conflictos asiáticos como la Guerra de Corea, y se alió con la Unión Soviética en un principio, pero luego adoptó una política independiente conocida como el camino chino hacia el comunismo. Su participación en el conflicto global aumentó su relevancia en la política internacional, a pesar de haberse distanciado de sus ex aliados los soviéticos. A pesar de que hubo algunas buenas propuestas para mejorar las condiciones de vida de la gente del común y de industrializar de mayor manera al país, muchos de los planes de Mao, como el Gran Salto Adelante, para dar un ejemplo, terminaron matando a millones de hambre y desarrollando incorrectamente la economía nacional. Por décadas el poder chino solo se basaba en sus números y opresión interna, porque realmente el gobierno comunista se enfrascó en castigar y reprimir todo tipo de revueltas y pensamientos que no fueran de izquierda. Aunque esto no ayudó realmente a la gente a tener un mejor estilo de vida, a la larga se hizo que el gobierno entrenara psicológicamente a su población a obedecer sin cuestionar y por el puro miedo de ser castigados. Ojo, no estoy diciendo para nada que esto sea bueno, pero fue lo que pasó. Cosa que hizo que tras la muerte de Mao, tal cual como pasó en la Unión Soviética con Stalin, se pudieran implementar nuevas reformas y se abriera el país económicamente al mundo, haciendo que para finales de los 70s se permitiera la inversión extranjera y fomentara el crecimiento económico interno nacional. Las reformas económicas y la apertura al comercio internacional permitieron que China experimentara un rápido crecimiento económico, convirtiéndose en la segunda economía más grande del mundo y una fuerza importante en el comercio global, y mucho más desde los 90s tras la caída de la segunda potencia global, la Unión Soviética, dejándole a China así un camino libre para no solo tratar de alcanzar a la única potencia de ese entonces que restaba, sino que hasta ponerse cara a cara con su nuevo rival, los Estados Unidos.
Aparte de esto, también han realizado grandes avances en tecnología y ciencia, convirtiéndose en líderes en áreas como la inteligencia artificial, la tecnología 5G, la exploración espacial y la energía renovable. China ya no solo es una gran mina y fábrica llena de gente para trabajar, sino que también tienen grandes mentes capaces de innovar, marcar pautas y cambiar el mundo. También pueden consumir bastante. A día de hoy este país tiene una influencia en el mundo sin comparación. Su gran población, rápido desarrollo económico y estrategias de influencia política internacional han convertido a este país en un titán global en la actualidad, y muchos dicen que es solo cuestión de tiempo para que se coloque como la más grande del planeta. Y es por eso también que China es tan importante y está en esta lista. Estados Unidos. A lo largo de la historia de la humanidad, pocas naciones han logrado alcanzar el nivel de influencia y relevancia global en tan poco tiempo que ha caracterizado a los Estados Unidos de América. Desde su fundación en 1776, este país ha forjado un legado en diversos ámbitos que ha dejado una huella indeleble en la historia mundial, ya sea para bien o para mal. Su importancia radica en una mezcla de factores que van desde sus fundamentos democráticos y su papel en la formación del orden internacional hasta sus contribuciones científicas, tecnológicas y culturales. Los Estados Unidos emergieron en un contexto de cambio radical, cuando las colonias norteamericanas anglosajonas se rebelaron contra el dominio británico en búsqueda de autonomía y libertad. El resultado fue la Declaración de Independencia en 1776, un acto trascendental que estableció los cimientos de un nuevo enfoque político y social, no solo en Norteamérica, sino en el mundo entero, siendo estas ideas de democracia y movimientos de independencia tomados como los planos básicos y guías para buscar la libertad de decenas de colonias en todo el mundo. Basada en los principios de libertad individual, derechos humanos inalienables, por lo menos solo para su población masculina y caucásica en un inicio, y gobierno por el consentimiento del pueblo, la Constitución de los Estados Unidos se convirtió en un modelo para la democracia moderna. Esta forma de gobierno representativo, en la que el poder es ejercido por el pueblo y para el pueblo, influyó profundamente en la evolución de sistemas políticos en todo el mundo y nutrió una idea de que los ciudadanos tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso de toma de decisiones del Estado. En paralelo a su impacto político, la expansión territorial y la industrialización, especialmente del norte del país, catapultaron a los Estados Unidos hacia un liderazgo económico en toda la región. Durante el siglo XIX, la nación experimentó una transformación económica que la convirtió en un centro de innovación y producción mundial. La revolución industrial desencadenó avances en la tecnología y la infraestructura, impulsando sectores como la manufactura, el transporte y las comunicaciones. Esa rápida industrialización no solo contribuyó al crecimiento económico interno, sino que también permitió que los Estados Unidos ejercieran un papel influyente en el comercio internacional y se posicionaran como un actor clave en la economía global. El compromiso de los Estados Unidos con la investigación científica y la innovación tecnológica ha sido otro factor crucial en su prominencia histórica. Desde los hermanos Wright creando el primer avión hasta la misión Apolo 11 que llevó al ser humano a la Luna, esta nación ha demostrado una capacidad excepcional para emprender proyectos audaces y revolucionarios. Estos logros no solo han impulsado el conocimiento humano, sino que también han solidificado la posición de los Estados Unidos como líder en la vanguardia de la exploración y el avance tecnológico. En el ámbito cultural, el país también ha contribuido con una rica diversidad de expresiones artísticas, literarias y cinematográficas que han alcanzado renombre mundial. Hollywood, por ejemplo, ha producido películas que no solo entretienen, sino que también proyectan valores y perspectivas americanas alrededor del globo, de nuevo, ya sea para bien o para mal. La música estadounidense, la literatura y otras formas de arte también han influido en la cultura global, construyendo un puente entre naciones y facilitando la comprensión mutua. Desde el momento en que Estados Unidos logra obtener su independencia a finales de los 1700, fueron muy pocos los historiadores que habrían predicho el rápido y acelerado posicionamiento de esta nueva nación entre los titanes del mundo. Muchos pensaban que las diferencias de las originales 13 colonias eventualmente las harían separarse, otros que su intento de democracia fallaría con la instauración de un presidente vitalicio y autoritario. Muchos hasta pensaron que al compartir tierras en Norteamérica con tres de los más grandes imperios del mundo de ese momento, Francia, España y el Reino Unido, estos no lograrían crecer ni desarrollarse con fuerza, pero nada de esto fue así. La Constitución estadounidense, la Carta Magna, que sirvió como marco
para el gobierno federal, proporcionó la estabilidad necesaria para el crecimiento y la expansión de la nación de una forma social y política, evitando una separación de los estados, por lo menos al principio, y esta logró mantener dicha estabilidad por un buen tiempo. Sin embargo, esta no era perfecta, y no más de 100 años después de su independencia, muchos puntos de esta debían ser cambiados o enmendados. Cuestiones como la esclavitud, la no total independencia de cada estado, la expansión territorial y el bipartidismo generaron fuertes tensiones que culminaron en la Guerra Civil de 1861 a 1865. Este conflicto no solo puso en juego a la unión del país y la existencia del mismo, sino que también cuestionó los ideales de libertad e igualdad en los que se basaba la nación. La abolición de la esclavitud tras la victoria del norte tuvo un impacto duradero en la estructura social y política de Estados Unidos y resonó en la lucha global contra la opresión, aunque cabe aclarar también que este país fue uno de los últimos en el mundo occidental en abolir semejante institución tan inhumana y cruel como lo era la esclavitud, que muchos de sus motivos no solo eran la búsqueda de la igualdad entre personas blancas y negras, y que incluso luego de su abolición, el racismo y la segregación siguieron y siguen siendo uno de los principales problemas sociales internos del país. Su expansión territorial hacia el oeste fue otro aspecto crucial para el posicionamiento de los Estados Unidos como una potencia mundial. El concepto del destino manifiesto sostenía que la nación estaba predestinada a expandirse desde el Atlántico hasta el Pacífico. Esta expansión, sin embargo, tuvo consecuencias significativas para las poblaciones nativas y planteó cuestionamientos sobre los límites éticos y morales de la expansión territorial. Miles de tribus nativas fueron desplazadas si tenían suerte y masacradas si no. La guerra contra los nativos fue una muy sangrienta e injusta, y todo esto con el fin de cumplir con ese destino divino que creían tener de expandirse en toda Norteamérica, y en muchas ocasiones desató hasta nuevas guerras. A pesar de ya haber participado en muchos conflictos en la zona, como la guerra contra España en 1898, contra el Reino Unido en 1812, contra México en 1846 y hasta con ellos mismos en la Guerra Civil, comparado con todo lo que pasaba en Europa, al estar tan alejados y parcialmente aislados, los Estados Unidos salieron de los 1800 en un mucho mejor estado que las demás potencias europeas y asiáticas. Este casi sin fin de conflictos entre numerosas naciones hizo que cuando el primer conflicto global a gran escala llegara, es decir, la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos estuviesen listos para tomar el puesto de la mayor potencia del globo. La Primera Guerra Mundial marcó el debut de los Estados Unidos en el escenario internacional de manera más directa. Aunque inicialmente trató de mantenerse neutral, la nación finalmente se unió a las potencias aliadas, faltando un par de años para que se acabara el conflicto, contribuyendo a inclinar la balanza en favor de la victoria. Si bien su participación fue relativamente breve en comparación con otros países, fue justamente esto, el salir casi sin daños y con grandes recompensas en comparación de las muy golpeadas naciones europeas, lo que les permitió levantar la cabeza de manera indiscutida. Sin embargo, fue en la Segunda Guerra Mundial donde los Estados Unidos demostraron su influencia a una escala sin precedentes. Después del ataque de Pearl Harbor por Japón en 1941, la nación se involucró plenamente en el conflicto, desempeñando un papel decisivo en la derrota de las potencias del eje. La movilización interna, la producción industrial masiva y la cooperación con los aliados establecieron a los Estados Unidos como una fuerza indiscutible en la lucha contra la Alemania nacionalsocialista y sus aliados. Por si fuera poco, no saldrían de la guerra solo como victoriosos, sino que de paso serían la única nación en posesión del arma más peligrosa jamás creada hasta ese momento, la bomba nuclear, aunque su exclusividad no duraría mucho. La Guerra Fría, el enfrentamiento ideológico y político entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos bandos más fuertes que se habían aliado contra Alemania y sus aliados en la Segunda Guerra Mundial, definió gran parte del siglo XX y por primera vez en la historia al los soviéticos crear su propia bomba nuclear en el 49, si ambos países entraran en conflicto directo, la destrucción casi total del mundo se habría vuelto una posibilidad. Esta rivalidad se extendió desde la posguerra hasta la caída del muro de Berlín en el 89 y 2 años después la disolución de la Unión Soviética. Durante este periodo los Estados Unidos lideraron el bloque occidental y capitalista en su contención del comunismo y la promoción o también imposición de sus valores democráticos y económicos. La carrera armamentística, la carrera espacial y las luchas por influencia en regiones estratégicas llevaron a una serie de conflictos indirectos, las subidas y deposiciones de presidentes y dictadores en África y Latinoamérica y muchos más que subyugaron la influencia global de los Estados Unidos y los soviéticos.
Pero al final, al no poder seguirle el paso a sus enemigos y al estar en una muy severa crisis social y económica, tras la caída soviética, los Estados Unidos se convirtieron en la única potencia mundial para el cierre del segundo milenio. Pero este estatus no le duraría mucho, ya que hoy en día el puesto de los soviéticos de competencia de dicha nación fue tomado por un país que al haber cambiado totalmente su estrategia, fácilmente hoy podría sobrepasar a los Estados Unidos como la mayor economía y nación influyente del mundo. Así como hicimos con las otras 4 naciones de esta lista, es muy importante aclarar que no todo es color de rosas. Ya hemos hablado un poco de los aspectos negativos de la historia e influencia de este país, pero debemos enfatizar un poco más al respecto. Ninguna gran nación de la historia ha logrado obtener su puesto de potencia sin ensuciarse las manos. La esclavitud siempre fue uno de los principales motores económicos de este país, y no solo la de personas negras en el sur que se encargaban de mantener uno de los principales ingresos de la nación, este siendo la producción de algodón, sino también la de nativos y mexicanos por el comercio de pieles de animales y la exportación y explotación de minerales, y hasta la de asiáticos como muchos chinos que fueron obligados a crear la infraestructura de ferrocarriles necesarias para conectar ambas costas del país. La idea del destino manifiesto cegó a la nación y los llevó a hacer lo que fuera necesario con tal de obtener más tierras, yendo totalmente en contra de los valores originales que fundaron su nación. E incluso cuando dejaron de lado el imperialismo territorial, se movieron a un nuevo estilo de manipulación y abuso económico en donde se aprovechaban de sus vecinos americanos, fundando empresas que extraían y producían todo tipo de materiales y productos para ellos quedárselos sin darle nada a cambio a los locales. Y todo esto hasta antes de la Primera Guerra Mundial. La invasión de más países por sus recursos, el apoyar gobiernos asesinos solo para evitar que fueran comunistas, el autoimponerse como la policía mundial y muchas cosas más son solo algunos de los aspectos más negativos que también representan a este país. Y si me dedicara a mencionar todos los que faltan, este video duraría horas. Pero una vez más, como ya hemos dicho en todos estos videos, importancia no es sinónimo de bueno o malo, y ninguna de estas potencias se salva de esto. Pero si solo hablamos de importancia, una vez más, sin decir si es bueno o malo, la que los Estados Unidos han tenido en su en comparación con otros países muy corta existencia en el mundo, es sin duda una que es bastante impresionante. Y bueno, así terminamos no solo este video y serie de los países más importantes de la edad contemporánea, sino que también concluimos nuestra saga de grandes imperios y naciones de toda la historia. Comenzamos hablando de la antigüedad, con grandes protagonistas como Cartago, Roma, Grecia, Egipto y la antigua China, pasando por el primer milenio, la Edad Media, la moderna, y terminamos en el presente con estos videos. Y tengo que decir que han sido de mis trabajos favoritos de hacer. Si ya viste todos los videos, ¿cuál crees tú que ha sido la nación o imperio más importante e influyente de toda la historia? Solo puedes elegir uno. Coméntalo en la parte de abajo. Vamos a ver qué dice la gente. Como ya sabrán y se habrán dado cuenta también, pues la verdad no estamos en un muy buen momento del canal debido a que pues el interés en YouTube ha bajado un poco, y también por hablar de temas tan complejos y tan polémicos como este mismo, por ejemplo, la plataforma no nos está recomendando tanto como antes. Así que no ha habido un mejor momento para suscribirte si no lo has hecho, para compartir estos videos si tampoco lo haces tan seguido, para darle like, y si quieres ayudar de una forma más directa también lo puedes hacer donando la cantidad de dinero que desees en Patreon, links en la descripción. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles, y que tengan muy buen día.